Vamos a continuar con nuestra serie de Apocalipsis, la que hemos titulado Una nueva creación. Porque en Cristo Jesús Dios nos ha hecho una nueva creación y nos ha prometido que un día habrá una nueva creación. Todo el universo entero será perfecto y allí estaremos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Así que hoy vamos a ver todo el capítulo 12 de Apocalipsis. Son 17 versículos, sé que es mucho, pero a la vez veremos la idea central de este pasaje que creo que no es difícil comprenderla. Así que vamos a leer la palabra de Dios, nueva versión internacional, y luego analizaremos ese pasaje increíble de la palabra de Dios. Capítulo 12 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios. Versículo 1. Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentara durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Le he puesto como título a esta enseñanza, En medio de una batalla. En medio de una batalla. Esta es la verdad que enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo interesante es que muchas veces nosotros ignoramos esta verdad. Desde que el mundo prácticamente comenzó a existir, desde que los 2 primeros seres humanos, Adán y Eva, pisaron esta tierra, hasta el día de hoy, hasta que Cristo regrese, el universo entero está en medio de una batalla, lo que se conoce como una batalla cósmica. Y este pasaje en particular, el capítulo 12 de Apocalipsis, es muy interesante porque nos muestra todo el panorama general de esa batalla. Así que eso es lo que vamos a ver en esta hora y vamos a ver que tú y yo estamos en medio de esta batalla. Pero claro, cuando una persona dice eso, es que tú y yo estamos en medio de una batalla, quizá nos imaginamos, bueno, eso debe ser algo así como alegórico, como imaginativo. No, mis hermanos, es tan real como si estuviéramos literalmente en medio de un campo de batalla, pero aquí es donde voy. Esto no es para hacer lo que hacen muchos, es meter terror, infundir miedo o pánico. Porque la verdad de esta batalla nos la enseña claramente la Biblia y este pasaje sí que es claro en esto.
Entonces notemos primero una cosa, antes de ir directamente al pasaje y ver los 3 puntos que quiero que veamos. Notemos primero que estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Les decía ahora 8 días o les recordaba porque ya se los había dicho al principio de esta serie que Apocalipsis se divide en 7 partes, por eso tiene 7 finales y básicamente también se divide en 2 partes principales, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y del capítulo 12 hasta el capítulo 22. Hace 8 días vimos el final en el capítulo 11. Vimos cómo la Biblia nos enseñaba cómo terminará todo esto. Ahora entramos al capítulo 12 y como vamos a notar, nos devuelve al principio, y no solamente al principio de hace 2000 años, sino al principio de la creación y nos muestra todo el panorama hasta el final. Por eso es muy importante entender el libro de Apocalipsis de esta manera, porque mucha gente simplemente lo lee y dicen yo no entiendo, o como vamos a ver en este pasaje, leen este tipo de pasajes y dicen qué miedo, cuando este tipo de pasajes, todo lo contrario, nos llenan es de gozo, de alegría y de esperanza, como veremos en esta hora, en esta enseñanza. Así que lo primero que quiero que veamos en estos 3 episodios, en estas 3 escenas, el primer punto que quiero que veamos es el inicio de la batalla, y veremos esto en los versículos 1 hasta el 6. El inicio de la batalla. ¿Cómo fue que comenzó toda esta batalla cósmica? Esta guerra en el universo, pues vamos a verlo en estos 6 primeros versículos. No es difícil, mis hermanos. Veamos que es de hecho muy claro. Dice el versículo 1. Apareció en el cielo una señal maravillosa. Detengámonos allí. En el idioma original dice una macroseñal, una señal increíble. En esencia, la señal más grande. Una mujer revestida del sol. ¿Eso es literal? No, es una imagen. Ya el versículo dice, es una señal, es una visión. Notemos, es una mujer que está revestida del sol. Dice, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Y uno podría decir, ¿pero qué significa eso? Pues es muy simple. Es una mujer que está llena de gloria y majestad. Está revestida del sol, tiene la luna debajo de sus pies, tiene una corona de 2 estrellas en la cabeza. Es como una reina, ¿no? Ahora, cuando uno lee la palabra de Dios, uno se da cuenta que Dios siempre ha llamado a su pueblo desde la antigüedad hasta el final o lo ha asemejado como una mujer. La Biblia enseña que Cristo tiene una esposa. ¿Quién es la esposa? Su pueblo, su iglesia. En el Antiguo Testamento Dios llamaba a su pueblo Israel su esposa. Tanto así que, como veremos más adelante en Apocalipsis, porque no lo hemos visto hasta ahora, a los que son infieles, ¿cómo los llama Dios? Con un nombre de una mujer, pero de una mujer de muy mala reputación, una prostituta. Eso se ve también en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios, a quien Dios lo llamaba su esposa, cuando el pueblo de Dios le era infiel, ¿cómo lo llamaba el Señor? Como una prostituta. Hay por ahí un líder religioso que dijo que Dios era como una prostituta. Eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. Más bien la Biblia llama al pueblo de Dios infiel de esa manera. Dios nunca ha fallado, Dios permanece fiel. ¿Por qué estoy diciendo? Porque desde el principio de la Biblia Dios muestra a sus elegidos, a su iglesia, a su pueblo, aún desde el Antiguo Testamento, el pueblo del pacto, como una mujer. ¿Entendemos entonces que esta mujer es el pueblo de Dios? Revestido de gloria y majestad. Es el pueblo que ha sido fiel a Dios desde el inicio hasta el final. Ahora, ¿me lo estoy inventando? No, vamos a ver que el mismo pasaje nos va a ir mostrando todo esto. Pero les digo ya de entrada para que entendamos el símbolo. Es el pueblo escogido de Dios, particularmente en este versículo del Antiguo Testamento, quien ha sido fiel a Dios. Es la esposa fiel de Dios, los escogidos de Dios. Dice el versículo 2 que esta mujer, obviamente es un símbolo, estaba encinta, es decir, en embarazo, y gritaba por los dolores y angustias de parto. Para las mujeres que están aquí presentes, que son madres, saben lo que eso significa, ¿cierto? Y lo que significa es que esta mujer ha sufrido. Lo que significa es que esta mujer ha tenido angustias y dificultades. Y toda esa angustia y toda esa dificultad es a causa de que ella va a dar a luz un hijo. Y el mismo pasaje nos va a decir de qué se trata, y eso es verdad. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres que fueron fieles a Dios, en momentos les fue bien, eso es verdad, pero fueron hombres y mujeres que sufrieron, que vivieron angustias. Mis hermanos, de eso es de lo que trata esta batalla que la Biblia nos enseña. Por eso aquellos que te enseñan que si crees en Cristo, todo te saldrá bien, que la vida cristiana es vivir en un jardín y solamente con flores, con rosas, y con cosas buenas, eso es una gran mentira. Desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia nos enseña todo lo contrario. Veamos lo que dice precisamente el versículo 3. Y apareció en el cielo otra señal, es decir, esta imagen se va a complementar con otra. Un enorme dragón de color rojo encendido. Hay algo que se llama ofidiofobia. ¿Saben lo que es?
Dicen que es la fobia, es decir, el miedo más compartido entre todos los seres humanos. ¿Saben qué es lo que todos los seres, o todos no, hay solo unas excepciones, pero ¿saben qué es lo que los seres humanos, la mayoría, a lo que la mayoría le tienen miedo? A las culebras, a las serpientes. Dicen que es la fobia más compartida. Yo estoy dentro de ese grupo. Mi papá sigue siendo mi héroe, pero cuando era niño, él sí que era héroe. Yo viví en la casa de mi abuela hasta los 9 años, si mal no recuerdo, y allá aparecían muchas culebras. No sé si todavía aparecerán culebras, pero yo, si ustedes me quieren ver a mí pálido, más de lo que soy, si quieren ver con ganas de desmayarme, que vea una culebra. Solamente verla en la televisión, solo mencionarla ya me da cosa, como decía por ahí un personaje de la televisión. Y mis hermanos, mi papá era un héroe para mí porque mi papá mataba a las culebras y no le daba miedo de las culebras. Y yo decía, uy, no. En cambio, para mí era todo lo contrario. Y desde el Génesis capítulo 3, la Biblia muestra al mal como una serpiente, como una culebra. Pero imagínense, esta no es cualquier culebra, esta ya es un dragón. Es enorme, es de color rojo encendido como el fuego, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, es decir, tiene poder, tiene autoridad y una diadema en cada cabeza, tiene dominio. Así es como la Biblia nos muestra el mal, pero no es literal. Por eso aquí es donde vamos. Claramente ya lo leímos y ahorita lo vamos a enfatizar. Si la Biblia nos mostrara, o mejor dicho, la Biblia cómo nos muestra el diablo, con cachos y cola, con un tenedor, no. Nos lo muestra como el enemigo, ¿sí? Nos lo quiere mostrar feo y horrible como es, pero es una imagen, es una ilustración, no es literal porque él es un ser espiritual. Ahora, ¿el diablo es real? Absolutamente. Absolutamente. ¿Qué sigue diciendo el versículo 4? Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. En un momento vamos a ver que el mismo Apocalipsis nos describe qué es eso. ¿Qué es lo que hizo el diablo con la cola? Por eso es un símbolo, es simbólico. ¿Qué hizo el diablo con la cola? Arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Saben qué hizo? Se arrastró, se trajo consigo mismo la tercera parte de los ángeles. Es decir, los engañó. Si el diablo engañó a los ángeles, a la tercera parte de los ángeles, ¿qué no podría hacer con nosotros? ¿Qué no puede hacer en este mundo? Y más que se vino con la tercera parte de los ángeles a este mundo. Pero no a lo que tristemente nos enseñaron nuestros abuelos. Que es que si te portas mal, el diablo te va a jalar los pies por la noche y uno ya tiene más miedo de mirar por la noche debajo de la cama que entender que lo que el diablo hace es engañar. No, mis hermanos, el diablo no está por allá detrás de o no está por allá en el baño a las 12 de la noche para que cuando tú salgas al baño te asuste. No, el diablo no tiene una cara así horripilante y espantosa como nos quieren mostrar muchos. Mis hermanos, el diablo es un engañador por excelencia. Y él engañó a la tercera parte de los ángeles. ¿Para qué? Para que hicieran guerra contra los que aman a Dios. ¿Y qué dice allí la palabra de Dios? Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Entonces allí vemos ya 3 personajes que son los principales en todo el desarrollo de esta historia. La mujer, que representa al pueblo fiel de Dios. Eso lo vamos a ir enfatizando más a medida que desarrollemos este pasaje. El hijo, ¿quién es el hijo? Absolutamente Cristo Jesús. Como veremos más adelante, esto sí que se va a enfatizar. ¿Quién es el dragón? El diablo. Esos son los 3 personajes principales de la historia de la Biblia. Y en esos personajes estamos tú y yo. Cristo, el diablo y tú y yo, que somos parte del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que ahora quiere hacer este dragón? Antes de que este hijo naciera, el dragón hizo todo lo posible para que este hijo no naciera. Por eso cuando tú lees la historia desde Génesis capítulo 3 hasta Malaquías, capítulo 4, versículo 6, donde termina el Antiguo Testamento, no es la historia de ir y buscar las promesas que hay allá, sino es la historia de un pueblo que sufrió. Es la historia de Dios dándole una promesa a ese pueblo desde el capítulo 3 de Génesis, de que un día vendría un Mesías. Es la historia del mal queriendo evitar eso a toda costa. ¿Pero el diablo lo pudo evitar? No. Aún así dice la palabra de Dios que cuando este niño iba a nacer, él se paró enfrente. ¿Para qué? Para devorar a ese niño apenas naciera. Es donde mucha gente dice, ¡ay, qué miedo el libro de Apocalipsis! Pero este libro es glorioso porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Versículo 5. Ella dio a luz a un hijo varón, detengámonos allí. ¿Pudo el diablo impedir que el Mesías, el Salvador, el Cristo naciera? Él hizo hasta lo imposible por derrotar al pueblo de Dios, por aplastarlo. Los imperios de la antigüedad quisieron aplastar al pueblo de Dios, pero no pudieron porque del pueblo de Dios, de la nación escogida, un día vendría el Mesías. Y cuando el Mesías iba a nacer, hizo el diablo todo lo imposible para impedir que Cristo naciera. Mandó a matar a los niños por medio de Herodes.
fue perseguido, los líderes quisieron matarlo. Y aún así, un día lo mató. Dice que este hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro, ¿quién es? Jesucristo. Dice, pero su hijo, sí, el hijo nació, fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. ¿Dónde está Cristo ahora? En su trono de gloria. Por eso notemos que este pasaje es increíble. ¿Por qué me tendría que a mí dar miedo de este pasaje? ¿Porque es que ese dragón es muy feo? ¿Es que ese dragón es muy terrorífico? Sí. Pero la Biblia enseña que este dragón no ha podido con Dios. La Biblia enseña que aunque este dragón le ha infligido dolor al pueblo de Dios, nunca lo ha derrotado. La Biblia enseña que aunque él quiso impedir que el Salvador del mundo viniera a rescatarnos, no lo impidió. Y aunque lo mató en una cruz, al tercer día se levantó, resucitó, y él es el que ahora gobierna con puño de hierro. Él en este momento está sentado en su trono de gloria, a la diestra del Padre. Entonces, cuando yo miro esto, ¿por qué tener temor del libro de Apocalipsis? Es un libro que nos dice, aunque es verdad que hay un enemigo, aunque es verdad que hay una batalla, y tú y yo estamos en medio de esa batalla, si estamos del lado de Cristo, somos más que vencedores. ¿Qué dice el versículo 6? Y la mujer huyó al desierto, porque aunque Cristo hoy está en gloria, el pueblo de Dios sigue en la tierra, a un lugar que Dios le había preparado, para que allí la sustentaran durante 1260 días. Ya vimos que ese es un número simbólico. Significa 3 años y medio. Aquí es donde vamos. Nos enseñaron que la gran tribulación eran 7 años, que porque la Biblia habla de 3 años y medio, de 1260 días, o un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que significan lo mismo. Con esta ya son 3 veces que nos dice lo mismo. Entonces ya no serían 3 años y medio, 7 años, sino ya vamos 10 años y medio. Y después nos va a hablar otra vez lo mismo, entonces ya son 14 años. Al final, ¿cuánto? No, es lenguaje simbólico. Si la mujer es simbólica, si el dragón es simbólico, si el niño es simbólico, representan verdades bíblicas. ¿Por qué estos 1260 días tienen que ser literales? No, es simbólico. Significa un periodo de tiempo de dificultad, eso sí. ¿Cuánto dura ese periodo de tiempo? Hasta que Cristo regrese. ¿Pero qué dice allí la palabra de Dios? Tú y yo estamos en un desierto. Eso es verdad. Pero Dios es el que nos sustenta. Aunque haya problemas y dificultades, Dios es el que nos sustenta. Quiero que coloquemos una ilustración bíblica. El pueblo de la antigüedad, el pueblo del pacto, del antiguo pacto de Dios, Israel, estuvo esclavo por 430 años en Egipto. Dios un día prometió liberarlo y llevarlo a una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Un día Dios cumplió esa promesa. Dios los rescató de Egipto y los guió hasta la tierra prometida. Pero ¿cuánto estuvieron vagando por un desierto? 40 años. Pero finalmente Dios cumplió su promesa y llegaron a la tierra prometida. ¿Pero el desierto fue fácil? No. ¿Fue dificultad? Sí. Pero Dios allá les envió maná. Pero Dios allá les sacó agua de la roca. Pero Dios allá permitió que su calzado y su vestido nunca se desgastara. Los sustentó, los cuidó, los guardó y los introdujo en la tierra prometida. ¿Cumple Dios sus promesas? Sí. Es lo mismo que Dios está haciendo hoy con nosotros. Dios nos ha sacado de Egipto, espiritualmente hablando, del mundo. Ahora conocemos a Cristo. Dios nos ha prometido que un día habrán cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá llanto, ni dolor, ni maldad, donde no habrá enfermedad, donde no habrá muerte. Pero ¿ya estamos allá o estamos caminando por un desierto? ¿Y nos ha sostenido Dios hasta el día de hoy en este desierto? Sí. ¿Pero ha sido fácil? No. ¿Y seguirá siendo fácil? No. Mientras estemos todavía caminando por el desierto, mientras no lleguemos a la verdadera Canaán, a la verdadera tierra prometida, será un desierto, pero Dios nos cuidará, nos sustentará, como lo ha hecho hasta el día de hoy. No significa que no haya dificultades, pero Él está con nosotros, Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado. Por eso quisiera que viéramos dónde comienza esta guerra, que es el primer punto, el inicio de esta guerra. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios hace un paraíso, Dios coloca allí al primer hombre y a la primera mujer. Pero ¿quién se apareció por allá? La serpiente. ¿Salió con cachos y cola? No. ¿Qué hizo la serpiente? Engañó, con palabras bonitas, con palabras persuasivas. ¿Pero qué sucedió? La mujer se dejó engañar. Pero allí Dios hizo una promesa a la mujer. Versículo 15 de Génesis 3. Pondré enemistad entre tú, esta es la serpiente, el diablo, y la mujer. Y entre tus simientes, es decir, tus descendientes, y la de ella, es decir, los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. Su simiente, los descendientes de la mujer, dice, o un descendiente porque está en singular, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta ilustración me lleva nuevamente a mi infancia, a mi héroe de infancia, mi papá, que mataba culebras, que mataba serpientes.
No sé si lo saben, yo lo sé por experiencia con mi papá, que él mataba a las culebras y la culebra se seguía moviendo. ¿Por qué? Mi papá me explicaba, porque el veneno sigue circulando por la serpiente y eso parece que sigue viva, pero no, después de que, y eso sí, eso él era efectivo para aplastarle la cabeza a la culebra. Y se la aplastaba y la serpiente se seguía moviendo, pero ella ya estaba muerta. Mis hermanos, la promesa desde el día en que Adán y Eva pecaron es que un día vendría un ser humano, un hijo de una mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente y ese es Cristo, quien en la cruz venció a Satanás y todos sus demonios. Pero la serpiente todavía se sigue moviendo. Todavía le resta un poquitico de tiempo, eso lo veremos en un momento. Pero ¿cuál es el punto, mis hermanos? ¿Por qué tener temor? A mí todavía me daba temor, pero mi papá me decía, no, ya se murió, no, pero es que se está moviendo, no, pero ya se murió. A veces nos pasa hacia nosotros, tenemos temor, pero la Biblia enseña no tienes por qué tener temor. Porque esto fue lo que esta serpiente quiso impedir a toda costa, que ese hijo naciera. ¿Pero lo pudo impedir? No. Y después quiso matar a ese hijo, pero lo que no sabía es que la muerte de ese hijo fue la manera en que el hijo aplastó la cabeza. Porque como dice el apóstol Pablo en Colosenses, en esa cruz Dios exhibió públicamente a sus enemigos, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y como dice el escritor a los hebreos, a aquel que tenía el poder de la muerte, el diablo, Cristo lo venció por la misma muerte. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 5, y allí es donde está. Está hablando allí del pueblo escogido, de la nación de Israel, no de todos los israelitas, sino de los israelitas que creyeron en Dios, el pueblo fiel de Dios, digámoslo así, esa mujer vestida de gloria. Dice de ellos, de Israel, de esa nación son los patriarcas, es decir, los hombres que obedecieron a Dios. Y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. A través del pueblo escogido de Dios y un día, por medio de una mujer, María, nació el Salvador. ¿El diablo lo pudo impedir? No. Pero hizo la guerra, hizo tanto la guerra, que esa primera mujer tuvo 2 hijos. ¿Y saben qué sucedió? Esa mujer supo lo que es el dolor. Su hijo mayor mató a su hijo menor. Una mujer que no tuvo una partera, una mujer que no tuvo una inyección para que no le doliera tanto su parto. Es más, una mujer que no sabía lo que era el dolor. El día que tuvo su primer hijo experimentó dolor. Y después tuvo otro hijo y también experimentó dolor. Y ese hijo mayor mató a su hijo menor. ¿Vemos allí la guerra del diablo? No, mis hermanos, el diablo no está allá en la esquina esperando con cachos y cola, vuelvo y repito, para asustarnos. El diablo es la maldad que está en el corazón del ser humano. Por eso necesitamos a Dios en nuestro corazón. Y dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido ¿de qué? De una mujer. Nació bajo la ley. Mis hermanos, lo que Dios promete lo cumple. Y aunque desde el principio en la Biblia hay una serpiente que parece que como que va creciendo también, porque ahora al final ¿cómo se ve? Como un dragón, con 7 cabezas, inmenso, y que quiere asustarnos, pero no, mis hermanos, en Cristo Jesús hay victoria. Por eso quiero que veamos el segundo punto, porque la verdad es que esta batalla está hoy más que nunca en auge, en apogeo. Veamos el auge de la batalla en los versículos 7 hasta el 12. Porque, como les decía, aunque esta serpiente tiene la cabeza aplastada, todavía se mueve mucho y todavía quiere hacer mucho mal. Veamos esto en estos versículos. Versículo 7. Y allí está, se desató entonces una guerra en el cielo. ¿Cuándo se desató esa guerra en el cielo? Y aquí es donde voy. Si vamos a ser bíblicos, digamos lo que la Biblia dice. Hay por ahí muchos predicadores que dicen que esa guerra se desató en el principio, en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, que ahí en el medio fue esa guerra. No, la palabra de Dios dice, la Biblia dice que esta guerra se desató, es ahora que el Hijo vino a la tierra, le aplastó la cabeza al diablo y subió a su trono de gloria. Y entonces ahora se desató en una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, que se cree que Miguel es el ángel más poderoso que es el comandante en jefe de todos los ángeles del cielo, obviamente el resto de ángeles que quedaron, ¿sí? Dice, combatieron al dragón, es decir, al diablo. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente. ¿Se imagina esa guerra en el cielo? Una guerra en el cielo. Dice el versículo 8, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. ¿Será que el diablo puede vencer? Ahí sí es donde tenemos que decir,
No estoy ofendiendo a este ser porque la Biblia no nos llama a ofenderlo, pero sí a decir lo que la palabra de Dios dice. La verdad es que siempre ha sido derrotado desde el principio. Se propuso destruir a la mujer, no pudo. Se propuso destruir al hijo, no pudo. Aunque se arrastró la tercera parte de los ángeles, el resto de los ángeles le hicieron frente y lo vencieron, porque ni siquiera es más poderoso que los ángeles. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 9? Así fue expulsado el gran dragón, allí está, aquella serpiente antigua. La de Génesis capítulo 3, versículo 15, que se llama Diablo y Satanás, más claro no puede estar. Y que engaña al mundo entero. Entonces, ¿quién es el diablo? Quítese esa camiseta que es satánica. No se vista de negro. Yo estoy vestido de negro. Ya, no me van a decir que ya soy satánico porque estoy vestido de negro. A mí me encanta el color negro. No porque sea satánico, eso es pura mentira. ¿Saben qué hace el diablo? Engañar. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Los engañó. ¿Cómo quiso destruir al pueblo de Dios por medio de falsos profetas? Mis hermanos, esa es la labor principal del diablo, engañar, mentira, falsedad, siempre lo he dicho. Al diablo le encanta vestirse de santo, puro y perfecto, y le encanta pararse en un atril, en un púlpito, en una plataforma a predicar, pero mentira, engaño y falsedad. Ese es el oficio principal del diablo y de sus demonios y de sus ángeles. No nos debe dar miedo de que el diablo se meta debajo de la cama a las 12 de la noche. Nos debe dar miedo que salga a plena luz del día a proclamar un falso evangelio, a mostrar la distorsión, a mostrar distorsión a través de la palabra de Dios. Él engaña. Y dice, y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Mis hermanos, de lo que debemos tener temor es de ir a la palabra y escudriñar la verdad de la palabra de Dios. Porque no nos quedemos solamente con lo que Alex viene y dice acá. Siempre lo he dicho, ¿cómo saben ustedes? No crea que porque estoy vestido de negro, que por eso soy un engañador. ¿Cómo saben ustedes si yo estoy diciendo la verdad? Por favor, vayan a sus casas y estudien la palabra para ver si esto es verdad. Para ver si esto es verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 10? Luego oí en el cielo un gran clamor. Esto es un canto de alegría. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. ¿Vemos que ese niño era Cristo? ¿O es Cristo? Y ahora que le aplastó la cabeza al diablo y lo expulsó del cielo, en el cielo gritan, llegó la salvación. ¿Cuándo vino la salvación? El día que Cristo en esta tierra derrotó al diablo. ¿Y por qué lo expulsaron del cielo? ¿Saben por qué fue expulsado el diablo del cielo? ¿Saben qué hacía el diablo en el cielo? Aparte de andar engañando ángeles, aparte de andar echándole cuentos a los ángeles, de los cuales muchos le creyeron, dicen, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Esa es la labor principal también, era la labor principal del diablo en el cielo. Hay ejemplos claros en la Biblia, quizá el ejemplo más claro es Job. Si conocemos la historia de Job, ¿sabe qué dice la palabra acerca de Job? No que fuera perfecto, pero en la tierra era el hombre más justo que había. Y delante de Dios, Dios sabía, Job era un hombre justo, era un hombre que amaba a Dios, que respetaba a Dios, que honraba a Dios. No perfecto, pero un hombre de Dios. ¿Quién fue el que vino ante la presencia de Dios a decirle, pero es que ese Job te amas porque tú le das muchas cosas? El diablo. Ahora, si el diablo acusó a Job, que era el hombre más justo, ¿qué podremos esperar de nosotros? ¿Saben qué era lo que le encantaba hacer el diablo delante de Dios? Vea, como muchos hoy en día, ese es que evangélico, ese es que hijo suyo y vea lo que está haciendo. Ese es que hijo suyo y sí vio lo que hizo anoche, sí vio lo que hizo ayer. Esa es era la labor principal del diablo en el cielo. Pero cuando Cristo murió en esa cruz, como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Porque Dios envió a su Hijo a morir por estos pecadores para que ni siquiera el diablo se atreva a acusarnos. Por eso lo que les digo, el que es diablo, el que es más bien satánico, no es el que se viste de negro. Más bien esos que viven criticando, señalando aún a los hijos de Dios. Porque es que, mis hermanos, la verdad es que los hijos de Dios no somos perfectos, aunque quisiéramos. Y cometemos fallas. Y hay tanta gente por ahí que le encanta eso, le encanta estar pendiente de los que dicen ser cristianos para ver si fallan, para él mismo acusar. Eso es diabólico, eso es satánico. Que Dios nos guarde a ti y a mí de eso. Que Dios nos guarde a ti y a mí de eso. Porque esa era la labor del diablo en el cielo, pero fue expulsado. Porque ya ahora no hay nadie que acuse a los escogidos de Dios. Claro, eso no significa que no queremos vivir en obediencia. Pero si somos sinceros, ¿quién, a pesar de ser hijo de Dios, a pesar de ser cristiano,
no le ha fallado a Dios. Todos le hemos fallado, pero hoy podemos entender que ya nadie nos acusa. El principal acusador ya fue expulsado del cielo. Pero ¿qué dice el versículo 11? Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Detengámonos allí. Solo esa frase es gloriosa. ¿Saben por qué tú y yo, a pesar de tantas fallas que tenemos, podemos tener confianza y saber que sí somos hijos de Dios? Por la sangre del Cordero, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A pecadores, a hombres y mujeres tan falibles, tan llenos de errores como tú y como yo, Dios nos declara justos ante sus ojos por la obra de Cristo. Mis hermanos, no hay un arma más terrible contra el diablo que la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Aun cuando hayas fallado, por favor, ruego a Dios que sientas el dolor de tu falla en tu corazón y que te arrepientas delante de Dios y confía, Dios te perdona. Pero cuando el diablo quiera venir a acusarte en nombre de cualquier otro por ahí, dile, pero la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es el abogado que me defiende. Cuando tengas temor porque quizás has fallado y crees que ya no vas a ir al cielo, pues entonces dile a ese temor, que no es más que un temor infundado por el mismo diablo, pero Cristo también murió por este pecado. Y yo soy libre por la sangre de Cristo Jesús. Eso no significa que estemos acolitando el pecado, pero reconocemos que cuando fallamos tenemos uno que nos defiende. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que más quiere destruir el diablo en nuestras vidas? No son las finanzas. Ni siquiera es el matrimonio, aunque obviamente como cristianos procuramos que los matrimonios no se destruyan. ¿Sabe qué es lo que el diablo más quiere destruir? El mensaje de Cristo, el testimonio. Pero estos hombres, estas mujeres, con todo y sus errores y sus fallas, se sostuvieron firmes en el mensaje de Cristo, la sangre del Cordero. Pero preguntémonos, tantos lugares hoy que se llaman iglesia, ¿de qué es de lo único que nos hablan? Tu mejor vida aquí y ahora. Si crees en Cristo ya no tendrás problemas ni dificultades. Y si tienes problemas y dificultades es porque te hace falta mucha fe o mírate a ver si es que estás en pecado. Esas son las mentiras que hoy predica el diablo. No, mis hermanos, la Biblia más bien dice, mantengámonos firmes en el testimonio de Cristo, el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, no para darnos una casa y un carro. Esa casa y ese carro te lo ganas trabajando, ahorrando. Así de simple. Y siendo juicioso. ¿Y eso qué? ¿Quién sabe? Porque las cosas en esta vida son pasajeras. Pero mis hermanos, Cristo no vino para que tengamos una casa muy bonita y un carro muy lujoso. Si te lo da, disfrútalo. No es pecado. Pero Él vino fue para salvarnos. Al punto que el verdadero mensaje no se coloca en el centro, no está en esta vida. Lo que significa es, aquí no está diciendo que matémonos o suicidémonos o ese tipo de cosas, no. Cuando entendemos el verdadero mensaje del Evangelio, cuando entendemos la obra de la cruz del Calvario, lo más importante no es esta vida, sino la que nos espera en la eternidad. Ese es el mensaje. Y dice, estos hombres, estas mujeres están dispuestos a dar sus vidas por ese mensaje. Y saben que lo demás es engaño, mentira y falsedad del mismo diablo. Dice el versículo 12, por eso, alégrense cielos y ustedes los que los habitan. En el cielo ya no hay pecado, ya no hay maldad, ya no hay diablo, pero hay una realidad. Hay de la tierra y del mar, es decir, hay de los que están aquí, de los que estamos aquí. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Y aquí es donde podríamos decir, ¡ay, qué miedo! Pero este mismo versículo nos dice una verdad increíble. Sí, el diablo ahora su campo de acción no es en el cielo. Él ya no tiene ni la más mínima entrada en el cielo. A lo que él iba al cielo ya no puede ir. Ya no puede. Pero la Biblia sí dice que está aquí en la tierra y está lleno de furor. Y ha descendido aquí a los que están en la tierra conmigo, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué significa eso? Que los días para el diablo están contados. Este mismo versículo dice que él ya es derrotado. Sencillamente le falta eso un poquitico. Mis hermanos, ¿qué dice Judas versículo 6? Porque solo tiene un capítulo. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, es decir, los que pecaron, sino que abandonaron su propia morada. Está hablando esto acerca de Dios, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. ¿Por qué he traído este versículo? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice lo mismo. Mis hermanos, esto es lo más glorioso.
La Biblia enseña que la tercera parte de los ángeles pecaron. La Biblia enseña que la tercera parte de los ángeles se fueron con el diablo, se dejaron engañar. ¿Sabe qué enseña también la Biblia? Que toda la raza humana, no fue la tercera parte, toda la raza humana también se dejó engañar por el diablo. Y todos le pertenecíamos también al diablo. Pero ¿saben qué es lo más glorioso? Dios envió a su Hijo desde el mismo cielo, no para salvar a los ángeles, sino para salvarte a ti y a mí. Y mis hermanos, los ángeles, los demonios y el mismo diablo están esperando solamente que un día sean juzgados. Ellos no tienen esperanza. Aunque la palabra de Dios dice, si mal no recuerdo, creo que es en Santiago, que los demonios creen y tiemblan, aún así ellos no son salvos. Pero ¿saben qué es lo más glorioso? Que Dios hizo el más grande sacrificio por ti y por mí. Y no somos tan grandes ni tan gloriosos como los ángeles, pero Dios no salvó a los ángeles. Dios salvó a hombres y mujeres de barro como tú y como yo, pecadores, por su gracia bendita. ¡Qué palabra tan gloriosa! Yo merecería lo mismo que merecen los ángeles que se dejaron engañar por Satanás. Yo merecería la misma condena. Yo merecería simplemente estar esperando el juicio de Dios, el justo juicio. Pero ¿saben qué es lo más glorioso? Hoy no tengo por qué tener temor. Hoy tengo salvación en Cristo Jesús, mi Señor, porque Él hizo el más grande sacrificio por este pecador. Y por ti, si has creído en Él. Qué verdad tan increíble. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 9. Por esta verdad que Pedro nos ha enseñado y que es lo que estamos viendo en esta enseñanza, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¡Qué miedo! Es el diablo de estar por allá. Si, ahorita que salgas por ahí debe estar el diablo rondando. No, veamos qué dice el versículo 9. Resístanlo. Pero no es, yo te ato, maldito diablo, en el nombre de Jesús por 1000 años, como hacen muchos. Haga guerra espiritual a las 5 de la mañana echando fuera al diablo de su casa. Eso es mentira, eso no está en la Biblia. ¿Saben cómo resistimos al diablo? Manteniéndose firmes en la fe. Estás pasando problemas y dificultades. ¿Qué es lo que viene el diablo a decirte? Aún en nombre a veces de muchos cristianos. Hermano, eso es que te falta fe. Un hijo de Dios no tiene por qué andar así. Estás enfermo, estás enferma. ¿Qué te dice el diablo a través de muchos predicadores? Da una ofrenda bien grande para que Dios te sane. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ese es el mensaje del diablo. Manténganse firmes en sus fe. ¿Sabe qué es lo que el diablo quiere? Estás pasando una dificultad. Mira que Dios no te ama. No, mis hermanos, ¿qué dice el versículo? Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. El mensaje más diabólico es que si creemos en Dios, se va a acabar el sufrimiento. Pare de sufrir. Hay una denominación que se llama así, una denominación del diablo. Los cristianos sufrimos, y no que sea fácil, es que no estoy diciendo. No estoy diciendo que sea fácil, mis hermanos. Muchas veces tenemos que derramar lágrimas en la noche. Muchas veces una enfermedad, un dolor, nos hace sufrir. ¿Y saben qué es lo que quiere el diablo? Que en ese momento digamos, ¿dónde está Dios? Dios me dejó, Dios me abandonó. No, mis hermanos, el dolor puede ser muy difícil. Pero mis hermanos, Dios nunca nos ha abandonado, Dios nunca nos ha dejado. Porque en ninguna parte en la Biblia Dios promete que si crees en Él te va a quitar todo el dolor en esta tierra. La promesa de Él es que el dolor va a acabar en la vida eterna. Cree en Cristo Jesús y aunque haya sufrimientos y dificultades en esta tierra, mis hermanos, sigamos confiando en Él porque su promesa es eterna. Qué bueno que aprendamos realmente a distinguir cuál es la obra del diablo. Vuelvo, digo, el diablo no está en programas de televisión. El diablo no está en un televisor, como muchos han llamado al televisor el cajón del diablo. El problema no es del televisor, el problema está en mi corazón si no tengo a Dios. Y el problema está, aunque a veces en ese cajón sí hay por ahí unos mensajeros del diablo. En ese televisor sí que predican prosperidad, sanidad y milagros. Con este problema del coronavirus no han dejado de pedir dinero. Hasta dan coberturas para que no te dé el coronavirus por plata. Mentiras del diablo. Y no sabemos distinguir eso. No lo sabemos distinguir. No, mis hermanos, mis hermanos, me siento que los estoy regañando. Perdónenme, se lo estoy diciendo con el corazón. Con todo mi amor. No nos dejemos engañar. Sí estamos en medio de una batalla. Y está más enfrente de nosotros de lo que nos imaginamos. Por eso quiero que veamos el último punto y es glorioso. Porque la verdad es que esta batalla tiene un final. Y ese final para ti y para mí que estamos en Cristo es un final glorioso. El final de la batalla. Veremos esto en los versículos 13 hasta el 17. Porque la guerra, esta batalla,
está ganada del lado de Cristo Jesús. Versículo 13. Cuando el dragón se había arrojado a la tierra, porque no ha podido, porque no ha sido capaz de ganar una sola ante Dios. Mis hermanos, no, el diablo no es el antagónico de Dios. El diablo es malo, pero sencillamente puede hacer lo que Dios le permite hacer. Y él no le ha ganado una sola a Dios, ni nunca se la va a ganar. Cuando el dragón se había arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Se empecinó. Por eso es lo que les digo, mis hermanos, esta guerra es fuerte. Pero ¿qué dice el versículo 14? Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo, tiempos y medio tiempo, nuevamente 3 años y medio, lejos de la vista de la serpiente. ¿No te parece esto hermoso? A pesar del desierto en el que estamos viviendo, a pesar de las dificultades que tenemos que vivir en esta vida, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Dios nos ha dado alas para volar. Es decir, Dios nos ha guardado y nos seguirá guardando. Él nos sustentará, más que en lo físico, aunque lo hace en lo físico, en la fe, el seguir confiando en Él. Y te hago una pregunta. Para ti, hermano y hermana, que llevas unos cuantos días, meses o años en el Evangelio, lo que hace que eres cristiano, ¿has vivido dificultades? ¿Pero sigues confiando en Dios? Porque Dios te ha guardado. Porque a pesar de las dificultades, sabemos que estamos en sus manos y que este desierto es pasajero, pero hay una gloria eterna que nos espera. Entonces, mis hermanos, esta serpiente, por más que quiera perseguir a la iglesia, no puede con ella. Versículo 15. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río. Nuevamente, esto es simbólico, para que la corriente la arrastrara. Él quiere destruir a la iglesia con toda. Pero deberíamos tener temor. Si estamos en Cristo, no. Versículo 16. Pero la tierra ayuda a la mujer. Dios puede hacer que cualquier cosa nos ayude, nos sustente, nos aliente. Dios es el que hace que en medio de la dificultad volvamos a tener fuerzas. Dios es el que hace que aun cuando caigamos seamos levantados. ¿Te hace falta fuerzas? Dios te da fuerzas. Sientes que ya no puedes, que no eres capaz de más. Él es el que te levanta y te toma en sus manos y te dice, eres mi hijo, te voy a cuidar hasta el final. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Me imagino a este dragón enfurecido, pero lo único que puede tener es furia. Porque Dios está de nuestro lado. Ahora, Alex, ¿cómo sabemos que esta mujer realmente es la iglesia? El último versículo lo dice. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. No pudo con ella, pero sigue enfurecido y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿Es la iglesia o no es la iglesia? Mis hermanos, nosotros somos los descendientes de esa mujer. Es decir, nosotros hoy somos parte del pueblo de Dios, de esa mujer, de la Jerusalén celestial, de la novia, de la esposa del Cordero. Y sí, el diablo está enfurecido, pero ¿cómo lo vamos a vencer? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo lo vamos a vencer? Diciendo, Señor, llévanos siempre a mantenernos firmes en la fe. Que aún en medio del dolor digamos, no entiendo este dolor, no entiendo esta situación, pero tú eres mi Dios. ¿Qué sería de mi vida sin ti? ¿Qué sería de nosotros sin Dios? Y no es porque nos haya solucionado todos los problemas. No es porque nos haya sanado todas las enfermedades. Nos ha tocado ver partir a nuestros seres queridos. Nos ha tocado sufrir dolores en nuestro propio cuerpo. Nos ha tocado vivir momentos de escasez y de angustia y de dificultad, pero sabemos que nunca nos ha dejado y nunca lo hará. Mis hermanos, ¿qué dice en Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12? Dichosos serán ustedes cuando por mi causa todos les salga bien, dice el texto. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa todas las enfermedades se sanen y todo mundo los trate como moneditas de oro. No, dichosos serán ustedes por mi causa, dice la palabra de Dios, dijo Cristo, porque son las palabras de Cristo. Por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanto contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Y qué dice el versículo 11? Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa a los 8 días, a los 15, a los 2 años. ¿Una gran recompensa en dónde? En el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Cuando tú y yo predicamos que nuestra esperanza no es en esta tierra, sino en la eternidad, al diablo no le gusta eso. Porque lo que al diablo más le gusta es que tú creas en Dios para cosas de esta vida. ¿Para qué? Para que apenas tú des tu ofrenda, o apenas tú pactes, o apenas tú digas yo tomo esa palabra, que ese problema se va a solucionar y no se solucione, ¿qué haces tú? ¿De quién dudas?
Del que te predicó, dudas de Dios. Cuando esa enfermedad no se sana, a pesar de que te dijeron, pasa adelante con fe para que te sanes, y tú te levantas con la misma enfermedad, ¿de quién dudas? ¿Del que te dijo esa mentira o dudas de Dios? Tristemente terminamos dudando de Dios. Pero eso no lo prometió Dios en su palabra. Dios nos puede sanar una enfermedad si Él quiere. Dios nos puede solucionar un problema si Él quiere. Pero eso no es lo que Dios promete en su palabra. ¿Qué dice en Mateo capítulo 6, versículo 13? Más bien Jesucristo nos enseñó a orar de esta manera: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. La tentación más grande no es ni siquiera física, aunque hay una tentación física. La tentación más grande es caer en manos del maligno y terminemos renegando de Dios. ¿Y dónde estaba Dios en medio de esa dificultad? Ahí estaba. Porque si Él permite esa dificultad es por algo, mis hermanos, porque en esta tierra habrá dificultades, pero nuestra esperanza está en el cielo. Ese mensaje no es muy popular. Ese mensaje no mueve las masas. Si queremos amontonar muchas personas, hagamos una cruzada de milagros. Y ahí sí se amontonan. Pero ¿cuántos hasta de los que van a esas cruzadas reciben realmente su milagro? Nadie. Y si alguno lo recibe, Dios quiera que no se enganche con eso y no termine siguiendo mejores al diablo. Pero mis hermanos, no. Más bien decimos, Señor, guárdanos del maligno. Literalmente es el maligno, el diablo. Por eso en Juan capítulo 17, versículo 15, esta es la oración misma del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo oró por sus discípulos, y no solo por ellos. Si lees todo el pasaje, Él oró por los que iban a creer en Jesús por medio del mensaje de ellos. Es decir, allí Jesús está orando por ti y por mí. ¿Y saben qué oró Jesús? No te pido que los quites del mundo. Es decir, no te pido que les quites todos los problemas y dificultades. Porque ya de hecho Jesucristo les había dicho, en el mundo van a tener dificultades. No, Padre, yo no te pido que los quites de este mundo, no te pido que los quites de las dificultades de este mundo, sino que los protejas del maligno. Mis hermanos, y creen que esa oración no ha sido contestada, tú y yo, y seguimos en las manos de Dios. Por eso quiero terminar con Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, después de que Pedro dijera a Cristo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La Reina Valera dice, y las puertas del infierno. Hay otra traducción, de hecho el idioma original dice, ni las puertas del Hades. ¿Qué significa eso? La maldad. ¿Pero por qué dice las puertas? Esto es muy interesante. En la antigüedad, las puertas de la ciudad no solamente eran para cerrarla. Las puertas simbolizaban el lugar donde se hacían los negocios. Las puertas significaban el lugar donde los jueces se sentaban a dictar sentencia. Las puertas eran el lugar donde las personas importantes se reunían para llevar a cabo planes. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que aunque en el infierno o en el mal, en el diablo con todos sus ángeles, aunque ellos se sentaran a hacer planes con la iglesia, aunque ellos tramaran destruir esta iglesia, nada ni nadie puede destruir a la iglesia porque está en las manos de Cristo, el Cordero de Dios, el que nos ha salvado, nuestro Salvador. Así que es real, mis hermanos. Estamos en medio de una batalla. Pero si estamos con Cristo, podemos descansar y confiar porque en Él estamos seguros. Mi pregunta es esta: ¿tendríamos que tener miedo de este terrible dragón rojo encendido? ¿Tendríamos que tener miedo del libro de Apocalipsis? No. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña la verdad. Sí, estamos en una batalla. En este mundo habrá problemas y dificultades, pero si estamos en Cristo, estamos del lado campeón, del lado ganador, del lado vencedor. Y un día, cuando Cristo regrese, todo esto terminará. En esencia, el pasaje no termina allí, porque los siguientes capítulos, hasta el 22 de Apocalipsis, si Dios nos presta vida a las siguientes enseñanzas, vamos a ver cómo cada uno de los enemigos de Dios, incluyendo al mismo diablo, van a ser derrotados. Así que lo que nos termina diciendo este capítulo es, sigue estudiando la palabra de Dios y dándote cuenta que Apocalipsis no es un libro de temer, sino que es un libro glorioso que nos enseña que con Cristo esta batalla está ganada, esta guerra es de triunfo y de victoria. Más bien quisiera que en esta hora le pidamos a Dios, ayúdanos a entender cada día esta verdad. Que aunque en este mundo haya dificultad, en tus manos estamos seguros y siempre lo estaremos. En manos de Dios. Pidamos a Dios por esta verdad. Padre Celestial, eterno Dios. Gracias una vez más por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias nuevamente por enseñarnos hoy a través de esta verdad maravillosa, que nosotros ya no somos llamados al miedo ni al temor. Que aunque en momentos haya dificultad, que aunque en momentos en esta tierra, en este desierto, haya lágrimas, angustia y tristeza,
Sabemos que nunca nos has dejado, Señor, que esta verdad domine nuestros corazones. Que entendamos que creer en ti, que creer en Cristo Jesús, no es para que todos los problemas se solucionen en esta tierra, aunque nuestras dificultades las colocamos en tus manos. Y descansamos en que tú obrarás en tu voluntad para tu gloria y nuestro bienestar, pero a la vez descansamos que aunque muchas veces nuestras peticiones no sean respondidas como nosotros queríamos, sabemos que tú has hecho lo más grande por nosotros, has enviado a tu Hijo para salvarnos, que aunque el mismo diablo intentó por todos los medios que la simiente, que el hijo que se le prometió a Eva, que finalmente nació en María, aunque el diablo quiso impedir eso a toda costa, no pudo. Que cuando Cristo nació quiso a toda costa engañarlo, lo tentó, lo quiso llevar a que negara la verdad, pero Cristo se mantuvo fiel, aun como nosotros, aun con un cuerpo de carne, nunca pecó. Y hoy entendemos que lo hizo para ganar nuestra salvación. Y aunque todavía no hemos llegado al cielo, y aunque todavía quizá nos queda un largo camino por recorrer en esta tierra, que es un desierto árido, entendemos que tú eres el que nos guardas, nos proteges y nos sustentas. Y por favor, Padre, si en algún momento llegamos a dudar, si en algún momento llegamos a fallar, si en algún momento llegamos a pensar que tú nos has dejado o nos has abandonado porque estamos en medio de un problema, al contrario, que esta verdad de tu palabra nos recuerde que el enemigo no puede ganar nuestras almas, que al contrario estamos en tus manos, que nos fortalezcas y nos sustentes. Por favor, Padre, que esta verdad llene nuestros corazones, mi propio corazón y el de mis hermanos, en esta hora, Padre, por medio de esta palabra, y que esta verdad se quede siempre en nuestros corazones, entendiendo que nuestra recompensa, que nuestra gloria estás en el cielo, cuando un día estemos con Cristo Jesús gozando por toda la eternidad. Permite que esta verdad sea la que nos conforte todos los días hasta el final. En Cristo Jesús. Amén y amén.